En uno de los lugares más áridos del planeta, donde apenas llueve y el tiempo parece haberse detenido, existe un enigma que lleva siglos desafiando a la lógica. En el sur de Perú, sobre una vasta extensión del desierto, se encuentran unas figuras gigantescas que solo pueden apreciarse completamente desde el cielo. Son conocidas como las líneas de Nazca. A simple vista, el terreno parece vacío, una extensión infinita de tierra rojiza, piedras y silencio, pero al observar desde las alturas, el paisaje cambia por completo. Aparecen líneas rectas que se extienden durante kilómetros, formas geométricas perfectamente trazadas y figuras que representan animales, plantas y seres que parecen observar desde otro tiempo. Un colibrí, un mono, una araña, un cóndor, dibujos tan precisos que resulta difícil creer que fueron creados hace más de 1000 años. Las líneas de Nazca fueron realizadas por la cultura nazca, una civilización que habitó esta región aproximadamente entre el 200 a.C. y el 600 después de Cristo. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿cómo lograron crear figuras de tal tamaño sin poder verlas desde el aire? La técnica en teoría es simple. Los antiguos habitantes retiraban la capa superficial de piedras oscuras del desierto, dejando al descubierto el suelo más claro que hay debajo. De esta forma, las líneas quedaban marcadas por contraste. Pero la simplicidad del método no explica la precisión, ni la escala, ni la intención. Algunas de estas líneas son perfectamente rectas durante varios kilómetros, otras forman figuras complejas con proporciones exactas, y muchas de ellas solo tienen sentido cuando se observan desde una gran altura. Esto ha llevado a una de las ideas más repetidas. ¿Fueron diseñadas para ser vistas desde el cielo? Durante el siglo XX el interés por estas figuras creció enormemente, sobre todo gracias a la investigación de Maria Reiche, quien dedicó gran parte de su vida a estudiarlas. Reiche propuso que las líneas podían tener un propósito astronómico. Según su teoría, algunas de ellas estarían alineadas con las posiciones del Sol, la Luna o ciertas estrellas, como si el desierto entero funcionara como un gigantesco calendario. Sin embargo, no todos los investigadores coinciden con esta idea. Algunos sostienen que las líneas podrían haber tenido un propósito ritual. En una región donde el agua era extremadamente escasa, es posible que estas figuras estuvieran relacionadas con ceremonias para invocar la lluvia o rendir culto a dioses vinculados con la naturaleza. Caminar sobre estas líneas podrían haber sido parte de estos rituales, como si cada trazo fuera un camino sagrado. Pero incluso estas explicaciones dejan preguntas sin responder. ¿Por qué crear figuras tan enormes para rituales que podían hacerse en espacios más pequeños? ¿Por qué representar animales que no eran comunes en la zona? ¿Y por qué mantener una precisión tan extrema en un entorno tan hostil? Aquí es donde el misterio toma otro rumbo, porque hay quienes creen que estas líneas no estaban destinadas a los humanos, sino a algo más. A lo largo de los años han surgido teorías que sugieren que las líneas de Nazca podrían haber sido señales para seres que observaban desde el cielo. Otro aspecto inquietante es su conservación. A pesar de haber sido creadas hace más de 1000 años, muchas de estas líneas siguen prácticamente intactas, como si el propio desierto hubiera decidido preservar el secreto. Con el paso del tiempo, nuevas tecnologías han permitido descubrir más figuras ocultas. Gracias a drones y estudios satélites se han identificado geoglifos que habrían permanecido invisibles durante siglos. Esto sugiere que lo que conocemos hoy podría ser solo una parte de algo mucho más grande. Entonces, ¿qué son realmente las líneas de Nazca? ¿Un calendario astronómico? ¿Caminos rituales? ¿Mensajes simbólicos de una cultura antigua? ¿O algo que aún no entendemos? Quizás la respuesta no esté en elegir una sola teoría, sino en aceptar que todavía no tenemos todas las piezas, porque a veces los mayores misterios de la historia no desaparecen con el tiempo, permanecen, esperando a ser interpretados por quienes vienen después. Y en medio del desierto, bajo el sol inmóvil de Perú, las líneas siguen ahí, silenciosas, inmutables, observando, como si supieran algo que nosotros todavía no.